Vio el punto rojo en su pecho y susurró dos palabras que le salvaron la vida. No hables de lo que ella no sabía. El hombre en el reservado de la esquina era el rey vampiro, y no había olvidado a la mesera, que notó lo que nadie más pudo. El láser apareció a las 2:47 de la madrugada, arrastrándose por la mesa 6 como una araña roja. Sara lo notó antes de que su cerebro tuviera tiempo de reaccionar. 3 años de memoria muscular de Kandahar se activaron más rápido de lo que pudo pensar. El punto se posó en el pecho del hombre del reservado de la esquina, el que había estado con un café negro durante la última hora, sin tocarlo una sola vez. Su bandeja golpeó el suelo. El estruendo rompió el silencio nocturno de la fonda de Marlo. Las botellas de ketchup estallaron sobre el linóleo. El camionero de la tercera edad en la barra se despertó sobresaltado, y Sara ya estaba en movimiento, su cuerpo recordando lo que su mente había intentado olvidar. Se interpuso directamente entre el reservado y la ventana. «No hables», susurró, inclinándose lo suficiente como para oler un perfume caro y algo más, algo frío. «No te muevas». Los ojos del hombre se encontraron con los suyos, grises, increíblemente tranquilos, antiguos, de una manera que le revolvió el estómago. No hizo preguntas, no entró en pánico, solo la observó con la quietud de alguien que ya había visto esto antes. La bala atravesó la ventana con un sonido como si el mundo se partiera en dos. Falló el hombro de Sara por centímetros, perforando el estante de condimentos detrás del reservado. Fragmentos de vidrio y plata se esparcieron sobre el vinil rojo. El hombre no se inmutó, no parpadeó, solo siguió mirándola con esos ojos grises mientras el caos estallaba a su alrededor. «¡Todos al suelo!». La voz de Sara cortó los gritos. El camionero se zambulló detrás de la barra. El cocinero, Don Dale, el que le había dado este trabajo cuando nadie más lo haría, desapareció en la cocina. Luego los otros clientes se movieron. 4 de ellos, dispersos por la fonda, habían parecido normales hacía 30 segundos. Un empresario leyendo su teléfono, una pareja compartiendo papas fritas, una mujer haciendo un crucigrama. Ahora se movían con precisión sincronizada, sacando armas de sus chaquetas y bolsos, formando un perímetro defensivo alrededor del reservado. Alrededor de él. «Aseguren el perímetro», dijo el hombre en voz baja. Su voz se escuchó a pesar del caos. «Encuentren al tirador. Dejen intactos a los testigos». El empresario ya estaba en la puerta, escaneando la calle. La pareja se separó, flanqueando las ventanas. Ninguno de ellos parecía sorprendido por los disparos. Ninguno de ellos parecía humano por la forma en que se movían. Demasiado rápidos, demasiado fluidos, demasiado seguros. A Sara le temblaban las manos. Su terapeuta le había dicho que los temblores desaparecerían con el tiempo, que el TPT era solo su cuerpo recordando cómo tener miedo. Justo ahora, su cuerpo recordaba otras cosas. El peso del equipo táctico, el olor a combustible quemado, la forma en que Martínez la había mirado en esos últimos segundos, antes de que el artefacto explosivo improvisado detonara, confiando en sus instintos. Se había equivocado ese día. Demasiado lenta. Pero esta noche... «Me salvaste la vida», dijo el hombre. Sara lo miró, lo observó de verdad. Traje de diseñador, probablemente valía más que su coche. Cabello oscuro peinado hacia atrás, de un rostro que podía tener 30 o 50 años, o cualquier edad intermedia. Piel pálida, que parecía absorber la luz fluorescente en lugar de reflejarla. Y esos ojos la observaban con una intensidad que la hacía sentir como una muestra bajo un microscopio. «Vi el láser», logró decir. Su entrenamiento se activó. Entrenamiento. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Médico militar de la 82, aerotransportada. Ya estoy fuera». Claramente no del todo fuera.
Él se puso de pie en un movimiento suave, ajustándose los puños. ¿Cómo te llamas? Silva, Sarah Blake. Ella retrocedió, dándole espacio, su mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién eres? Alguien que aprecia la rapidez de pensamiento. Sacó una cartera, extrajo 3 billetes de $100 y los puso sobre la mesa por los daños. Y tu discreción. No necesito tu dinero. Sí, sí lo necesitas. Su voz era suave pero firme. Esta fonda va a necesitar reparaciones. Tu gerente necesitará una explicación y tú vas a necesitar una razón para olvidar lo que pasó. El empresario regresó, inclinándose para susurrar algo que Sarah no pudo oír. El hombre asintió, luego volvió a mirarla. El tirador se fue. Estás a salvo. Todos aquí están a salvo. Se detuvo al borde del reservado. Gracias, Sarah Blake. De verdad. Caminó hacia la salida. Su gente se puso en formación a su alrededor. Nivel militar profesional. Sarah había visto escoltas de seguridad antes, pero esto era diferente. Estas personas se movían como si protegieran a un jefe de Estado o algo peor. ¡Espera!, gritó Sarah. Él se detuvo con la mano en la puerta y miró hacia atrás. Ella no supo qué la hizo mirar hacia abajo en ese momento. Algún instinto, algún susurro de que algo andaba mal en el fondo de su mente. El dispensador de servilletas cromado estaba en la barra, pulido hasta brillar como un espejo. Podía verse a sí misma en él. Podía ver a Dale asomándose desde la cocina. Podía ver al camionero poniéndose de pie lentamente. No podía ver al hombre del traje. La puerta estaba abierta en el reflejo, pero el espacio donde él estaba parado estaba vacío. Un vacío con forma de persona. A Sarah se le cortó la respiración. El hombre sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos, fríos y conocedores. Chica lista, la mayoría de la gente nunca lo nota. Luego desapareció. La puerta se cerró detrás de él. Su equipo de seguridad se desvaneció como humo en la oscuridad previa al amanecer. Afuera, un sedán negro se alejó de la banqueta sin luces, desapareciendo en el laberinto de calles dormidas. Sarah se quedó inmóvil, mirando el dispensador cromado, su propio reflejo pálido, el espacio vacío donde debería haber estado un hombre. ¡Dios mío, Sarah! Don Dale salió de la cocina con harina en su mandil. ¿Qué diablos fue eso? No lo sé. Su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Realmente no lo sé, pero sí lo sabía. En algún lugar profundo de la parte de su cerebro que la mantuvo viva en Kandahar, que la hizo notar el láser, que veía patrones en el caos. Sabía que el camionero ya estaba llamando a la policía. Dale estaba inspeccionando los daños, haciendo cálculos sobre el seguro y las reparaciones. Personas normales, haciendo cosas normales después de una noche anormal. Sarah recogió los billetes de $100. Eran reales, papel grueso, nuevos y crujientes. Los sostuvo a la luz, buscando algo inusual. En la calle vio algo moverse. Una figura en el tejado frente a la fonda, apenas visible contra el cielo nocturno, observando, esperando. Se apartó de la ventana, el pulso a 1000. Su teléfono vibró. Número desconocido. Contra todo instinto, contestó. Sarah Blake. Una voz de mujer, profesional y fría. ¿Quién es? Alguien que vio lo que hiciste esta noche. Alguien muy interesado en conocerte. Una pausa. Revisa tu casillero antes de ir a casa. Y Sarah, ten cuidado a quién salvas. Algunas personas no valen la bala. La línea se cortó. Sarah se quedó en las ruinas de la fonda de Marlow, sosteniendo dinero manchado de sangre de un hombre sin reflejo. Mientras, en algún lugar de la oscuridad, personas que no podía ver decidían su destino. Su turno terminaba en 3 horas. Tenía la sensación de que no aguantaría tanto. El juego ya había comenzado.
El sobre la esperaba en su casillero cuando Sara terminó su turno a las 6:00 de la mañana. Manila simple, sin estampillas, sin nombre, solo metido entre su uniforme de repuesto y la foto de su antigua unidad, la que siempre pensaba quitar, pero nunca lo hacía. Sus manos se estabilizaron al abrirlo. Hace 4 años le habrían temblado, pero después de suficientes sesiones de terapia y suficientes noches sin dormir, aprendió que el miedo era solo información. La pregunta era, ¿qué hacías con ella? Dentro, 3 fotografías. La primera mostraba su edificio de apartamentos, unidad de la esquina del segundo piso, con la escalera de incendios visible. Alguien la había tomado desde la calle, probablemente ayer por la mañana, a juzgar por la iluminación. La segunda la mostraba caminando hacia la clínica de veteranos el jueves, su día de terapia. Sostenía el café de la tienda de al lado, la que conocía su pedido de memoria. La tercera era de esta noche, la fonda. El momento exacto en que se había interpuesto entre la bala y el hombre sin reflejo. Sin nota, sin demandas, solo un mensaje. «Te vemos». Don Dale apareció detrás de ella haciéndola saltar. «¿Estás bien? Llevas 5 minutos mirando tu casillero». Ella cerró el sobre, lo metió bajo el brazo. «Sí, solo cansada después de esta noche». Él se frotó la cara. El agotamiento se reflejaba en cada línea. «Los ajustadores del seguro vienen a las 9. La policía tomó declaraciones. Dijeron que parecía un tiroteo desde un auto. Lugar equivocado, momento equivocado». Se rió con amargura. «Este vecindario, sigo diciéndome que está mejorando». Sara pensó en el equipo de seguridad, los movimientos sincronizados, la forma en que habían barrido el área con precisión militar. Sí, lugar equivocado, momento equivocado. Salió por la puerta trasera, escaneando el callejón antes de salir. Vacío, solo botes de basura y grafiti y la promesa gris del amanecer. Su coche estaba estacionado a 2 cuadras. Había aprendido a no estacionar cerca, a mantener las rutas de escape abiertas, a que la paranoia te mantenía respirando. La caminata se sintió interminable. Cada sombra escondía un francotirador. Cada coche estacionado era una amenaza. Llegó a su honda sin incidentes, cerró las puertas con seguro, revisó el asiento trasero, nada. El viaje a casa le tomó 12 minutos. Contó cada uno. Su apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Ordenado, escaso, el tipo de lugar que parecía más una estación de paso que un hogar. De todos modos, revisó cada habitación, cuchillo de combate en mano. Armario, baño, cocina, debajo de la cama, despejado. Hizo café que no bebería y se sentó en la mesa de su cocina extendiendo las fotografías. Quienquiera que las hubiera tomado era profesional, buenos ángulos, alta resolución. La habían estado vigilando durante al menos una semana. Su teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Lo miró durante 3 timbres antes de contestar. «¿Qué quieres?» «Hablar», la misma voz de mujer de antes. «Hay una cafetería en la Quinta y Morrison. Siéntate afuera en 30 minutos. Y si no lo haces, entonces tendremos una conversación muy diferente. Una que no disfrutarás». Una pausa. 30 minutos, Sara. No llegues tarde. Clic. Sara dejó el teléfono con cuidado. Tenía 2 opciones, huir o reunirse. Huir significaba abandonar todo, su trabajo, su rutina, la frágil estabilidad que había construido después de su baja. Reunirse significaba entrar en otra trampa. Pero las trampas te daban información, y en ese momento la información era la única arma que tenía. Se cambió a jeans y una chaqueta. Deslizó el cuchillo de combate en su bota. Luego condujo hasta la Quinta y Morrison, estacionó a 3 cuadras y se acercó a pie.
La cafetería era de esos lugares hipsters con madera reciclada y lates carísimos. A las 6:45 de la mañana estaba casi vacía, excepto por madrugadores e insomnes. Sara compró un café negro y se sentó en una mesa exterior donde podía ver la calle. Llegaron exactamente a las 7:00 de la mañana. Dos de ellos, una mujer de unos 40 años, traje gris, corte de cabello de gobierno. Un hombre más joven, complexión atlética, el tipo de quietud que gritaba militar. Se sentaron sin pedir permiso. Sarah Blake, la mujer, deslizó una placa por la mesa. Comandante Elizabeth Frost. Él es el agente Chen. Necesitamos hablar sobre anoche. Sarah echó un vistazo a la placa. Parecía real, pero había aprendido que real no significaba confiable. Ya hablé con la policía. La policía cree que fue un tiroteo desde un auto. Nosotros sabemos más. Frost sacó una tableta. La giró para que Sarah la viera. Imágenes de seguridad de la fonda. El láser. Sarah interponiéndose en la línea de fuego. El hombre sin reflejo saliendo ileso. ¿Quién es él?, preguntó Sarah en voz baja. Se llama Lucien Veil y no es humano. Las palabras flotaron en el aire como humo. El agente Chen la observó con atención, probablemente buscando incredulidad o pánico. Sarah no le dio ninguna de las dos. Vi el reflejo, dijo, o la falta de uno. Frost asintió. Algo parecido al respeto cruzó su rostro. Entonces eres más inteligente que la mayoría. Lucien Veil es lo que llamamos un vampiro de alto nivel. Tiene más de 300 años. Controla la mayor parte de la costa este a través de una red de negocios y conexiones políticas. También está ligado por algo llamado los acuerdos, tratados que mantienen el mundo sobrenatural oculto a los civiles. ¿Por qué me dicen esto? Porque ya estás involucrada. Frost deslizó a otra imagen, la fonda, pero de semanas atrás, Sarah sirviendo café a diferentes clientes. Veil ha estado viniendo a esa fonda durante 6 meses. Siempre se sienta en el mismo reservado. Siempre pide café. Nunca lo bebe. ¿Sabes por qué? Sarah negó con la cabeza. La fonda se encuentra en terreno neutral, una zona desmilitarizada donde la política vampírica está prohibida. Él ha estado celebrando reuniones allí, usando las protecciones del tratado para encontrarse con gente con la que no puede reunirse en otro lugar. Frost se inclinó hacia adelante. El tiroteo de anoche no fue aleatorio. Fue un intento de asesinato, y tú lo arruinaste. Le salvé la vida. Interrumpiste una operación de 3 meses. Chen habló por primera vez. Su voz era dura. Hemos estado rastreando los movimientos de Veil, armando un caso. Se suponía que ese tiroteo lo sacaría de su escondite, lo haría romper los acuerdos. En cambio, lo hiciste parecer una víctima. El café de Sarah se había enfriado en sus manos. Entonces, ¿qué quieren de mí? Frost y Chen intercambiaron miradas. Él va a volver, dijo Frost. Hombres como Veil no dejan cabos sueltos. Querrá saber por qué lo ayudaste. Quizás reclutarte. Quizás matarte. Hizo una pausa. Queremos que lo dejes acercarse a ti. Usa un micrófono oculto. Ayúdanos a armar un caso real. ¿Y si digo que no? Entonces estarás sola cuando sus enemigos vengan a buscarte, porque ellos también te vieron, Sarah. Y no serán tan pacientes como nosotros. Sarah miró su reflejo en el café frío. Todavía allí, todavía humana, todavía frágil. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Frost se puso de pie, deslizando una tarjeta por la mesa. Después de eso, la oferta expira. Y estarás en esto sola. Se fueron. Sarah se sentó bajo el sol de la mañana, sosteniendo una tarjeta de presentación y preguntándose cómo salvar una vida había condenado la suya. Su teléfono vibró de nuevo. Número diferente esta vez. Un mensaje de texto. Ese café se ve horrible. Deberías probar el de la 7ª esta noche a las 10.
Ven sola, Luby. La había estado vigilando, ahora mismo, quizás durante semanas. Sara levantó la vista, escaneando la calle. Decenas de ventanas, cientos de lugares para esconderse. Le respondió: «¿Cómo sé que no me matarás?». La respuesta llegó inmediatamente: «Si te quisiera muerta, habrías muerto en esa fonda. Te veo a las 10». Sara guardó su teléfono y se puso de pie. El sol se alzaba sobre la ciudad, pintándolo todo de dorado y rojo. Tenía 12 horas para decidir en qué monstruo confiar. Sara no fue a casa. Casa significaba 4 paredes y una salida y demasiadas ventanas. Casa significaba quedarse quieta mientras la gente que veía en la oscuridad decidía si era útil o desechable. En cambio, condujo al único lugar que alguna vez se había sentido seguro: el campo de tiro donde los veteranos disparaban gratis los martes. Era miércoles, pero Jim en el mostrador le debía un favor. Disparó 2 cajas de munición, concentrándose en el control de la respiración y la disciplina del gatillo, dejando que el ritmo silenciara el ruido en su cabeza. Centro de masa, respira, aprieta. Los blancos de papel no tenían ojos grises ni insignias de gobierno. No hacían promesas que podrían no cumplir, simplemente caían cuando los golpeaba. Al mediodía, sus manos habían dejado de temblar. A las 2, había tomado una decisión. Se reuniría con Lucien Bale esta noche, pero primero necesitaba un seguro. La clínica de veteranos estaba tranquila los miércoles por la tarde. El doctor Rashid la recibió entre citas, con la preocupación marcando su rostro cuando ella entró sin avisar. «Sara, ¿está todo bien? Necesito hablar fuera de registro». Él cerró la puerta de su consultorio, señaló el familiar sofá donde ella había pasado 3 años desempacando Kandahar. «¿Qué pasó?». Ella le contó una versión de la verdad: el tiroteo en la fonda, el cliente misterioso, la gente que la seguía. Omitió la parte de los vampiros y las agencias gubernamentales. Eso la remitiría a una evaluación psiquiátrica más rápido de lo que podía parpadear. «Estás en peligro», dijo el doctor Rashid cuando ella terminó. «¿Has llamado a la policía? Creen que fue aleatorio. Se equivocan». «Entonces llama al FBI. Protección de testigos». «No puedo». Sara lo miró a los ojos. «Necesito que guardes algo para mí. Si algo sucede, si desaparezco o aparezco muerta, necesito que se lo entregues a la policía». Le entregó un sobre sellado. Dentro, copias de las fotografías, la tarjeta de presentación de la comandante Frost y un relato escrito de todo lo que había sucedido. No era suficiente para probar nada, solo lo suficiente para hacer preguntas. El doctor Rashid sostuvo el sobre como si pudiera explotar. «Sara, ¿en qué te has metido?». «Todavía no estoy segura, pero necesito que alguien sepa que no desaparecí sin más». Se puso de pie. «Gracias por todo». «Espera», pero ella ya se había ido. El lugar de la 7ª se llamaba Nocturne, elegante, con poca luz, el tipo de restaurante donde un plato principal costaba más que su factura semanal del supermercado. Sara llegó a las 9:45 de la noche, vistiendo la ropa más bonita que tenía: jeans negros, blusa oscura, chaqueta de cuero con un cuchillo todavía en su bota. El micrófono oculto de la comandante Frost estaba pegado entre sus omóplatos. El anfitrión reconoció su nombre de inmediato. «Señorita Blake, el señor Bale la está esperando. Por aquí, por favor». La guió a través del comedor hasta una alcoba privada en la parte trasera. Lucien estaba sentado solo en una mesa para 2, con una copa de vino tinto intacta frente a él. Se puso de pie cuando ella se acercó, modales del viejo mundo en un traje moderno. «Sara, gracias por venir». Como si hubiera tenido elección. «Siempre tienes opciones. Elegiste salvarme. Elegiste venir aquí».
Señaló la silla vacía. Por favor. Ella se sentó, cada nervio en alerta máxima. De cerca era aún más inquietante. Hermoso de la manera en que el mármol antiguo es hermoso. Frío y perfecto y absolutamente sin vida. No se veía pulso en su garganta, no se empañaba al hablar. «Llevas un micrófono oculto», dijo casualmente. La sangre de Sara se heló. «¿Qué? Entre tus omóplatos, de uso gubernamental, probablemente del FBI o de alguna de sus fuerzas especiales sobrenaturales». Él sorbió su vino para disimular. Se dio cuenta ella, ya que la copa nunca llegó a tocar sus labios. «No estoy ofendido. Demuestra que eres lo suficientemente inteligente como para cubrirte las espaldas. ¿Vas a matarme? Si quisiera eso, no estaríamos cenando». Él dejó su copa. «Cuéntame sobre Kandahar». La pregunta la golpeó como un puñetazo físico. «¿Cómo sabes?» «Sé todo sobre ti, Sarah Blake. Médico del ejército, 82, aerotransportada, dada de baja con honores después de un incidente con un artefacto explosivo improvisado que mató a 4 miembros de tu unidad. Dudaste en una ruta de patrulla. Cuestionaste las órdenes de tu teniente. El convoy se detuvo. La bomba detonó 30 segundos después. Sus ojos grises la retuvieron. Has pasado 3 años preguntándote si te salvaste por cobardía o intuición. La garganta de Sara estaba tensa. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Te inmiscuiste en mi vida. Necesitaba entender por qué. Él se inclinó hacia adelante. Esto es lo que encontré. Tienes un instinto para el peligro que raya en la precognición. Ves patrones que otros pasan por alto. En Kandahar sentiste que algo andaba mal. Anoche viste el láser antes que nadie. Una pausa. Eso no es entrenamiento, eso es un don, es trauma. Quizás ambos. Él hizo una señal al mesero, quien apareció al instante. La señorita tomará el salmón, yo no tomaré nada. Cuando estuvieron solos de nuevo, Lucien continuó. Las personas que te visitaron esta mañana, la comandante Frost y el agente Chen, te dijeron que soy un monstruo, que rompo leyes y lastimo a la gente. No están del todo equivocados. ¿Por qué me dices esto? Porque te respeto lo suficiente como para ser honesto. Él cruzó las manos sobre la mesa. Tengo 347 años. He matado a más personas de las que puedes imaginar. He construido un imperio sobre sangre y miedo y tratados cuidadosamente negociados. No soy un buen hombre, Sara, pero soy uno necesario. ¿Necesario para qué? Para mantener a raya cosas peores que yo. Su expresión se oscureció. ¿Sabes por qué existen los acuerdos? ¿Por qué tenemos zonas neutrales y tratados y reglas? Frost dijo que mantiene oculto el mundo sobrenatural. Mantiene al mundo sobrenatural de destruir al humano. Sin estructura, sin orden, los vampiros cazarían abiertamente. Los hombres lobo reclamarían territorio mediante masacres. Las brujas librarían guerras por el poder. Él se recostó. Yo hago cumplir esas reglas, a veces con diplomacia, a veces con violencia, pero las hago cumplir. Y anoche, alguien intentó matarme en terreno neutral. No solo matarme, sino hacer que pareciera que rompí los acuerdos para dar a mis rivales justificación para actuar en mi contra. Su mandíbula se tensó. El tirador no era humano. Fue enviado por la casa Morrow, mi enemigo más antiguo. Querían guerra. Sara procesó esto. Frost dijo que habías estado celebrando reuniones en la fonda usando las protecciones del tratado. Me reunía con mediadores tratando de evitar exactamente la guerra que Morrow quiere. Él la miró a los ojos. Salvaste más que mi vida anoche. Salvaste una paz frágil. Entonces, ¿por qué Frost y Chen me están atacando? Porque creen que soy la mayor amenaza. Se equivocan, pero no son estúpidos. Él deslizó una carpeta por la mesa. Ábrela. Dentro había documentos,
fotos de vigilancia, registros financieros, todo relacionado con la casa Morrow. Han infiltrado las fuerzas del orden humanas. Frost no lo sabe, pero el agente Chen reporta directamente al agente de Morrow. El micrófono que llevas puesto no está grabando para el gobierno, está grabando para mis enemigos. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su espalda. Eso es una locura. Verifica la frecuencia, no es estándar del FBI. Él sacó un pequeño dispositivo, lo encendió. Una luz roja parpadeó constantemente. Ese es tu micrófono transmitiendo en un canal privado. A estas alturas, Morrow sabe que estás aquí, sabe que estamos hablando. Las paredes se sentían demasiado cerca, el aire demasiado denso. Van a venir por ti, dijo Lucien en voz baja. No esta noche, demasiado público, pero pronto. Harán que parezca un accidente, un robo que salió mal, quizás un suicidio dada tu historia de TPT. ¿Por qué me ayudas? Porque me ayudaste sin pedir nada a cambio, porque ese instinto que tienes, el que te mantuvo viva en Kandahar, es raro, valioso. Él se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Y porque estoy cansado de que la gente me sirva por miedo, preferiría tener un aliado que elija estar a mi lado que 1000 que no tuvieran elección. Colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Papel grueso, grabado en oro. Tienes 24 horas para decidir, trabajar con Frost y Chen, sabiendo que están comprometidos, trabajar conmigo, sabiendo lo que soy, o intentar huir, sabiendo que Morrow te encontrará de todos modos. Hizo una pausa al borde de la alcoba. Lo que elijas, Sarah, elígelo honestamente. Ya tengo suficientes mentirosos en mi vida. Luego desapareció, moviéndose por el restaurante como una sombra. Sarah se quedó sola en la alcoba, rodeada de vino caro que no podía beber y verdades que no podía verificar. Su mano encontró el micrófono entre sus hombros. Se lo arrancó y lo dejó caer en la copa de vino. La luz roja parpadeó una vez, luego se apagó. Afuera alguien observaba, alguien siempre observaba. Y Sarah Blake, ex médico del ejército, actual mesera de fonda, acababa de convertirse en la pieza más valiosa en un tablero que no entendía. Dejó dinero en efectivo sobre la mesa y salió a la noche, donde monstruos de todo tipo decidían su destino. Sarah llegó a casa a las 11:47 de la noche. Lo sabía porque revisó su teléfono compulsivamente cada 30 segundos durante el trayecto, medio esperando una llamada de Frost, o un mensaje de texto de Lucien, o el impacto repentino de un coche que la sacara de la carretera. Ninguno llegó. Solo el zumbido tranquilo del tráfico nocturno y su propio pulso martilleante. Su edificio de apartamentos se veía igual que siempre. Pintura descascarada, luces parpadeantes en el pasillo, el gato de la señora Chen observando desde una ventana del tercer piso. Normal, seguro. Las mentiras a veces resultaban reconfortantes. Subió las escaleras a su unidad del segundo piso, con las llaves ya en la mano, revisando el marco de la puerta, en busca de señales de manipulación. Nada. Abrió el doble cerrojo, empujó la puerta y buscó el interruptor de la luz. No. La voz vino de su cocina, tranquila, familiar, mal. La mano de Sarah se congeló en el interruptor. Su otra mano bajó a su bota, los dedos cerrándose alrededor del mango del cuchillo. «¡Sal de mi apartamento!». En un instante, un fósforo se encendió en la oscuridad. Lucien estaba sentado en la mesa de su cocina, encendiendo una vela que ella no sabía que tenía. La llama pintó sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún menos humano. «Necesitamos hablar apropiadamente esta vez. Te metiste en mi casa. Tu cerradura es una porquería. Un niño podría abrirla». Señaló la silla frente a él. «Siéntate, por favor. Estoy bien de pie». «No, no lo estás.
Llevas 36 horas funcionando con adrenalina, te tiemblan las manos, no has comido desde ayer, y estás tratando de decidir si ese cuchillo en tu bota realmente funcionaría conmigo. Él inclinó la cabeza. No funcionaría. La plata no nos hace nada. Eso es una tontería de Hollywood. Sara no se movió. ¿Cómo supiste lo del cuchillo? Puedo oír tu latido desde el otro lado de la habitación. Puedo oler el acero y el aceite para cuero. Después de 3 siglos, aprendes a notar los detalles. Él se recostó. Siéntate, Sara. Te prometo que estás más segura conmigo aquí que sola. Contra todo instinto, se sentó. Quizás porque él tenía razón sobre el agotamiento. Quizás porque si él la quisiera muerta, ella ya estaría muerta. Quizás porque estaba tan, pero tan cansada de tener miedo. ¿Por qué estás aquí? Porque en aproximadamente 4 horas, la comandante Frost te va a llamar. Te va a decir que el micrófono falló, te va a pedir disculpas y te va a pedir que uses uno nuevo. Los ojos de Lucien captaron la luz de la vela, reflejándola como los de un animal. Te va a enviar de vuelta a la fonda de Marlow mañana por la noche, donde supuestamente me reuniré contigo de nuevo, excepto que esta vez tendrán el lugar rodeado. Cargas UV, balas de plata, una trampa mortal diseñada para capturarme vivo. ¿Cómo sabes esto? Porque intercepté sus comunicaciones hace 20 minutos. Porque el agente Chen archivó el plan operativo a las 10:15 de la noche. Porque la casa Morrow está financiando toda la operación a través de empresas fantasma. Él deslizó una carpeta por la mesa. Más documentos, más pruebas. Frost cree que está llevando a cabo una investigación legítima. No sabe que está siendo utilizada. Sara abrió la carpeta. Transferencias bancarias, correos electrónicos, fotos de Chen reuniéndose con personas que no reconocía. Parecía real, pero de nuevo todo parecía real hasta que no lo era. Podrías estar mintiendo. Podría ser. También Frost, también Chen. Todos en tu vida podrían estar mintiendo, excepto la única persona que te dice la verdad. Él sonrió sin humor. Ese es el problema de nuestro mundo. Una vez que ves detrás del telón, nunca más puedes estar seguro de nada. Deja de llamarlo nuestro mundo. Yo no soy parte de esto. Sí, sí lo eres. Su voz se endureció. En el momento en que te interpusiste frente a esa bala, te convertiste en parte de esto. La casa Morrow tiene tu cara, tienen tu dirección. Saben de Don Dale, de tus sesiones de terapia, del campo de tiro que visitas los miércoles. Él se inclinó hacia adelante. Saben que eres un cabo suelto, y Morrow no deja cabos sueltos con vida. La vela parpadeó. En algún lugar del edificio, las tuberías gimieron. Sonidos normales, sonidos seguros. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sara en voz baja. Honestamente, quiero saber por qué lo hiciste. La máscara de control de Lucien se resquebrajó ligeramente. No sabías lo que era. No sabías si era un buen hombre, o un criminal, o algo peor. Solo viste el peligro y te interpusiste. ¿Por qué? Sara permaneció en silencio durante un largo momento. En Kandahar, dudé. Mi unidad se detuvo. 4 personas murieron porque cuestioné una orden. Ella lo miró a los ojos. Pasé 3 años preguntándome si me salvé por cobardía, si los dejé morir para poder vivir, y en la fonda no dudé, simplemente me moví. Tocó el borde de la mesa, anclándose. Quizás quería demostrar que no era una cobarde. Quizás quería salvar a alguien por una vez en lugar de sobrevivir mientras todos los demás mueren. Una risa amarga. O quizás solo tengo un deseo de morir y excelentes reflejos. No eres una cobarde, dijo Lucien suavemente. Los cobardes no se interponen frente a las balas.
No se encuentran con vampiros solos, no se sientan en apartamentos oscuros con monstruos y exigen respuestas. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana, mirando la ciudad dormida. Tienes un instinto de supervivencia que lucha con una compulsión de sacrificio. Es raro, peligroso, valioso. Ahí está esa palabra de nuevo, valioso, porque es verdad. En mi mundo la mayoría de la gente sirve por miedo o codicia. Pueden ser controlados, predichos, descartados. Pero alguien que actúa por puro instinto, alguien que salva vidas sin calcular el costo. Él se volvió hacia ella. Eso no tiene precio y es aterrador. No estoy trabajando para ti. No te lo estoy pidiendo. Te pregunto si quieres sobrevivir las próximas 48 horas. Se movió de nuevo a la mesa, colocando ambas manos planas sobre la superficie. Mañana por la noche, Frost te enviará a esa fonda. Si vas, morirás. La gente de Morrow detonará esas cargas UV antes de tiempo. Frost y su equipo también morirán. Chen lo presentará como un trágico fallo operativo, y yo seré culpado de todo. Entonces no iré. Entonces Frost sabrá que me avisaste. Te arrestará como co-conspiradora. Desaparecerás en un sitio negro para interrogatorios intensivos sobre amenazas sobrenaturales. Su voz era plana, convincente. Nunca verás un juicio, nunca verás la luz del día. Te sacarán cada pizca de información, luego arrojarán tu cuerpo en algún lugar donde nadie lo encontrará. El estómago de Sara se retorció. Esas son mis opciones, morir en la fonda o desaparecer en un sitio negro. Esas son tus opciones si intentas esconderte o huir. Lucien se enderezó. Pero hay una tercera opción, que es que me ayudes a darle la vuelta a la trampa. Entras a esa fonda sabiendo que es una trampa mortal. Llevas su micrófono. Haces tu parte, pero nosotros fortificamos el lugar primero. Documentamos la participación de Chen con Morrow, y cuando ellos activen la trampa nosotros activamos la nuestra. Sus ojos grises la retuvieron. Exponemos la conspiración, limpiamos mi nombre. Salvamos a Frost y a su gente de caer en una masacre, y quizás te mantenemos con vida. Me estás pidiendo que confíe en ti. Te estoy pidiendo que confíes en tus instintos. Los mismos instintos que te salvaron la vida en Kandahar, los mismos instintos que vieron el láser antes que nadie. Él sacó un teléfono, lo puso sobre la mesa. Esta es una línea segura, encriptada, imposible de rastrear. Tómala. Piensa en lo que te he dicho. Cuando Frost llame mañana por la mañana, tendrás que decidir. Y si la elijo a ella, entonces respetaré tu elección y lamentaré tu muerte. Él se movió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Una cosa más, el sobre que dejaste con el doctor Rashid. Jugada inteligente, pero Morrow tiene gente en el sistema de veteranos. Si algo te sucede, ese sobre desaparecerá antes de que la policía lo vea. La sangre de Sara se heló. ¿Cómo supiste? Porque yo haría lo mismo, porque eres predecible en el mejor sentido. Planeas para el fracaso y esperas el éxito. Él abrió la puerta. Duerme un poco, Sara. Mañana será el día más largo de tu vida. Lucien. Ella se puso de pie. El nombre se sentía extraño en su lengua. Si hago esto, si te ayudo, ¿qué pasa después? Él estuvo en silencio un momento, silueteado contra la luz del pasillo. Después, si sobrevivimos, tú decides quién quieres ser. Humana, aliada, algo intermedio. Él miró hacia atrás. Pero primero tenemos que sobrevivir. Luego desapareció. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Sara se quedó sola en su apartamento. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. El teléfono seguro estaba sobre la mesa de su cocina como un arma cargada. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, Sara Blake tomó una decisión que le salvaría la vida o la terminaría. Cogió el teléfono. 3 palabras aparecieron en la pantalla.
Bienvenida al juego. Sus manos ya no temblaban. Le respondió, dime qué hacer. La respuesta llegó al instante. Primero, te enseñaremos a sobrevivir. Prepara una maleta. Alguien te recogerá en 10 minutos. Y Sara, gracias por confiar en mí. Ella leyó el mensaje 2 veces. Luego comenzó a empacar, porque a veces la única forma de sobrevivir era correr hacia el fuego en lugar de huir de él. Y Sara Blake siempre había sido buena corriendo hacia cosas que podían matarla. El sedán negro llegó a las 12:23 de la madrugada, sin luces delanteras, sin ruido de motor, hasta que ya estaba en la acera. Sara observaba desde su ventana, con la bolsa de viaje a sus pies, el cuchillo de combate en el bolsillo y un teléfono seguro aferrado en su mano como un talismán. El conductor no bajó, no tocó la bocina, solo esperó. Sara echó un último vistazo a su apartamento. El sofá raído, la pila de libros de texto de medicina que siempre pensaba vender, la foto de su unidad que finalmente había puesto boca abajo. Años de reconstruir una vida que estaba a punto de desaparecer de nuevo. Agarró su bolsa y se fue sin cerrar la puerta. ¿De qué servía? La puerta trasera del sedán se abrió mientras se acercaba. Marcus estaba dentro. El mismo hombre sereno que había estado en la fonda. De cerca parecía de mediana edad, postura militar, ojos que no pasaban nada por alto. «Señorita Blake», señaló el asiento vacío, «no tenemos mucho tiempo». Ella subió. La puerta se cerró con un sonido como el de la bóveda de un banco. El sedán se alejó suavemente y Sara vio cómo su edificio se hacía más pequeño en el espejo lateral hasta que desapareció. «¿A dónde vamos?» «A un lugar seguro, a un lugar donde la gente de Morrow no pueda seguirte». Marcus le entregó una botella de agua y una barra de proteína. «Come, Lucien dijo que no has comido en 2 días. Parece saberlo todo de mí, se encarga de saberlo todo de todos. Eso lo ha mantenido vivo durante 3 siglos». La voz de Marcus era objetiva, profesional. «Te acostumbrarás o lo odiarás. La mayoría de la gente se divide 50-50». Sara desenvolvió la barra de proteína, sorprendida por lo hambrienta que estaba en realidad. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?» «32 años. Me convirtió en 1993, después de que recibí una bala destinada a él en Budapest». Marcus sonrió ligeramente. «Yo era de la CIA entonces. Pensé que estaba cazando a un terrorista. Resultó que estaba cazando a la única persona que impedía que Europa del Este cayera en un baño de sangre sobrenatural. Te convirtió, te hizo vampiro. Después de pedir mi permiso, después de explicar lo que significaba, después de darme 3 días para decidir». Marcus la miró. «Lucien no fuerza la lealtad, se la gana. Ya verás». El sedán serpenteó por calles vacías, dirigiéndose hacia el este, hacia el distrito industrial. Después de 20 minutos, entraron en un estacionamiento subterráneo debajo de lo que parecía un almacén abandonado. Cámaras de seguridad rastreaban su movimiento. Guardias armados, humanos y de otro tipo observaban desde posiciones elevadas. «Este es el Sanctum», dijo Marcus al salir del coche. «Terreno neutral, propiedad de ninguna casa, reclamado por ninguna facción. Aquí se firmaron los acuerdos en 1823. Él la guió a través de puertas de acero hacia un espacio que no coincidía con el exterior. Suelos de mármol, candelabros de cristal, arte que pertenecía a museos y gente, docenas de ellos, humanos y vampiros, mezclándose libremente, todos moviéndose con un propósito. Las salas de guerra por aquí. Descendieron una escalera hacia un centro de mando que haría que los analistas del Pentágono sintieran envidia. Las pantallas mostraban mapas, transmisiones de vigilancia, datos financieros. Una docena de personas trabajaban en terminales coordinando algo masivo. Lucien estaba en el centro, estudiando un holograma tridimensional de la fonda de Marlowe.
Levantó la vista cuando entraron. Sara, bien, tenemos 18 horas antes de que Frost haga contacto, señaló el holograma. Este es tu campo de batalla. Asegurémonos de que lo sobrevivas. Las siguientes 6 horas fueron el curso intensivo más intenso de la vida de Sara. Comenzaron con los fundamentos de los vampiros: fortalezas, velocidad, fuerza, sentidos mejorados, curación rápida. Debilidades: la luz UV causa quemaduras, no la muerte. La luz solar es letal solo con exposición prolongada. El agua corriente es un mito. El ajo es molesto, no dañino. Las estacas en el corazón funcionan, pero también la decapitación o un trauma masivo. Olvida todo lo que aprendiste de las películas, dijo Marcus, demostrando en un maniquí de entrenamiento. No somos mágicos. Somos humanos biológicamente alterados con capacidades mejoradas y desventajas significativas. Luego pasaron a las tácticas de cazadores. Granadas UV. Balas con camisa de plata diseñadas para fragmentarse dentro del cuerpo. Armas benditas. Guerra psicológica. La llamó Lucien. Solo funciona si crees que funciona. Formaciones tácticas. Trampas mortales. Protocolos de extracción. Frost tiene entrenamiento militar, explicó Lucien, marcando posiciones en el holograma. Posicionará a su equipo en campos de fuego superpuestos. Chen controlará las comunicaciones. Tendrán un francotirador en el tejado frente a la fonda, la misma posición que el tirador original. ¿Cómo lo contrarrestamos? Haciendo de la fonda misma un arma. Amplió el interior del edificio. Reemplazamos las ventanas esta noche con vidrio reflectante de UV. Instalamos espejos en posiciones estratégicas. Recableamos el sistema eléctrico para poder cortar la energía bajo demanda. Posicionamos a nuestra gente como clientes antes de que llegue el equipo de Frost. Sara estudió el holograma. Don Dale, él estará trabajando esa noche. No puede ser parte de esto. Lucien asintió. Crearemos una fuga de gas en la cocina 2 horas antes de la operación. El inspector de edificios evacuará la fonda. Don Dale estará a salvo y tendremos cobertura para hacer los preparativos finales. ¿Qué hay de los clientes? Los reales. Llenaremos la fonda con nuestra gente antes de que lleguen civiles. Cualquiera que entre después de las 9 de la noche será rechazado. Violación del Código de Salud. Cierre temporal. Elige tu excusa. Él la miró a los ojos. 0 bajas inocentes. Esa es una línea que no cruzo. Luego ensayaron su papel. Sara llegaría a la fonda a las 8:45 de la noche, usando el nuevo micrófono de Frost. Se sentaría en su sección habitual, visible desde todos los ángulos. Lucien entraría exactamente a las 9:00 de la noche, sentándose en el reservado de la esquina. «Me servirás café», dijo Lucien, guiándola a través de la coreografía. Tendremos una conversación que sonará incriminatoria, pero no probará nada. Cuando Frost dé la señal para intervenir, te dejas caer al suelo detrás de la barra. Marcus cortará la energía. Luego activaremos nuestras contramedidas. ¿Qué contramedidas? Una mujer apareció de las sombras, pálida, hermosa, peligrosa. Ahí es donde entro yo. Isabel Morrow. Un placer conocerte. La mano de Sara se movió instintivamente hacia su cuchillo. ¿Tu casa es Morrow? Sí, específicamente la oveja negra que se cansó del culto a la muerte de mi familia. La sonrisa de Isabel era todo dientes. He estado alimentando a Lucien con información durante 6 meses. Mañana por la noche voy a alimentar a mi familia con una trampa. Lucien se interpuso entre ellas. Isabel asistirá a la operación como respaldo de Chen. Cuando comience el tiroteo, capturará a Chen vivo. Lo necesitamos para testificar sobre la infiltración de Morrow. ¿Confías en ella?, preguntó Sara. Confío en su propio interés.
La casa Morrow la quiere muerta tanto como a mí, el enemigo de mi enemigo y todo eso. Se volvió hacia Isabel. Muéstrale la evidencia. Isabel abrió archivos en una pantalla cercana, registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de audio de Chen reportando a operativos de Morrow. Era exhaustivo, condenatorio y exactamente lo que necesitaban para probar la conspiración. Si esto funciona, dijo Isabel, mi familia pierde su punto de apoyo en las fuerzas del orden humanas. Serán expuestos, sancionados bajo los acuerdos, y finalmente seré libre de su vendetta. Miró a Sara. Así que sí, estoy motivada para mantenerte viva. Pasaron las siguientes horas fortificando la fonda. Sara observó a través de las transmisiones de vigilancia cómo la gente de Lucien trabajaba, reemplazando vidrios, instalando espejos, tendiendo nuevas líneas eléctricas. Se movían con una velocidad y precisión inhumanas, completando en horas lo que debería llevar días. A las 6:00 de la mañana, Marcus le trajo comida. Comida de verdad, huevos, tostadas, café que no sabía a aceite de motor. Deberías descansar, dijo. Tienes 12 horas hasta que Frost llame. No puedo dormir. Entonces, al menos siéntate. Llevas 6 horas de pie. Sara se desplomó en una silla. El agotamiento finalmente la alcanzó. A su alrededor, el centro de mando zumbaba con actividad. Vampiros y humanos trabajando juntos, preparándose para una batalla que podría salvar o destruir todo. Lucien se acercó, llevando 2 tazas de café. Le entregó una, se quedó con la otra para guardar las apariencias. «Lo estás haciendo bien», dijo en voz baja. «Estoy aterrorizada». «Bien, el miedo te mantiene alerta. El exceso de confianza mata». Se sentó a su lado. «Cuando esto termine, asumiendo que sobrevivamos, no tienes que quedarte. Hablo en serio, tú eliges tu vida». ¿Por qué siento que estoy eligiendo entre diferentes tipos de jaulas? Porque lo estás. Esa es la verdad que nadie te cuenta. La libertad es elegir qué jaula tiene la mejor vista. Él sorbió su café que no podía saborear, pero al menos estarás eligiendo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. A las 8:47 de la mañana sonó el teléfono normal de Sara. Número desconocido. Miró a Lucien. Él asintió. Ella contestó. «Hola, Sara, soy la comandante Frost. Necesitamos hablar sobre el fallo del equipo de anoche». El juego había comenzado. Y Sara Blake estaba apostando su vida a que había elegido el lado correcto. El micrófono se sentía diferente esta vez. Frost se había disculpado profusamente por el mal funcionamiento, le había entregado a Sara un nuevo dispositivo con ojos sinceros y lo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Sara lo llevaba pegado entre sus omóplatos, sabiendo que cada palabra sería escuchada por personas que querían verla muerta. «Recuerda», había dicho Frost durante la reunión matutina, «actúa con naturalidad. Sírvete como a cualquier otro cliente. Nosotros nos encargaremos del resto». Chen había sonreído con eso. La sonrisa de un hombre que sabía algo que nadie más sabía. Ahora, a las 8:52 de la noche, Sara estaba afuera de la fonda de Marlow, o lo que quedaba de ella. Los agujeros de bala habían sido parchados. Nuevas ventanas brillaban bajo las luces de la calle. Un letrero de «Reapertura esta noche» colgaba en la puerta. Dentro, cada cliente era de Lucien. Reconoció al empresario de la primera noche, ahora leyendo un periódico diferente. La pareja que compartía papas fritas eran vampiros que había conocido en el Sanctum. La mujer, haciendo un crucigrama, era Isabel Morrow, usando un micrófono idéntico al de Sara. Don Dale no estaba allí. La fuga de gas había sido reportada a las 6:00 de la tarde. El inspector de edificios había clausurado la cocina. Le envió un mensaje de texto 20 minutos antes. «Mantente a salvo. Algo se siente mal esta noche».
Ella le había respondido: «Lo sé, confía en mí». Sara empujó la puerta. La campana sonó, recién instalada. Idea de Lucien. Enmascararía otros sonidos cuando las cosas se pusieran ruidosas. Fichó su entrada, se ató el mandil y tomó su posición. A través de las nuevas ventanas podía ver al equipo de Frost reuniéndose. Furgonetas estacionadas a 2 cuadras, francotiradores en los tejados. Chen coordinando desde un puesto de mando móvil. La trampa estaba lista. Ambas. Exactamente a las 9:00 de la noche, Lucien entró por la puerta. Llevaba el mismo traje de diseñador de la primera noche, se movía con la misma gracia depredadora. Pero esta vez Sara vio lo que se le había escapado antes, la forma en que otros vampiros se enderezaban sutilmente cuando él entraba, el peso de 3 siglos en cada paso. Se sentó en el reservado de la esquina. Sara se acercó con la cafetera en la mano, el corazón golpeándole las costillas. «Café de noche, por favor». Sus ojos grises se encontraron con los suyos por una fracción de segundo. «¿Lista?» Ella sirvió, las manos firmes a pesar de todo. «¿Algo más?» «Solo tu compañía, si tienes un momento». Ella se deslizó en el reservado frente a él, la señal que Frost estaba esperando. A través de la ventana vio a Chen hablar por su radio. «Te ves cansada», dijo Lucien lo suficientemente alto para el micrófono. «No he dormido bien. Cosas extrañas están pasando últimamente. Me imagino. Interponerse frente a las balas tiende a complicar la vida». Él sorbió su café. «Quería agradecerte apropiadamente. Quizás discutir futuras oportunidades de empleo. Tengo un trabajo. Tienes un trabajo que paga $9 la hora y no ofrece seguro médico. Yo ofrezco algo mejor». Esta era la parte del guión, la conversación diseñada para sonar incriminatoria sin probar nada. Sara interpretó su papel, dejando que Frost escuchara lo que esperaba. Un vampiro reclutando a una humana útil. Afuera, Chen dio otra señal. El equipo de asalto se puso en posición. En la cocina, Marcus monitoreaba el panel eléctrico. En el tejado de enfrente, el francotirador de Lucien rastreaba al francotirador de Frost. Isabel se levantó, caminando hacia el baño, pasando lo suficientemente cerca de la posición de Chen como para escuchar su próxima transmisión. «Todas las unidades, prepárense para moverse a mi señal. 3, 2... Entonces todo sucedió a la vez. La voz de Chen: «¡Ejecuten! ¡Ejecuten! ¡Ejecuten!». Las puertas se abrieron de golpe. El equipo de Frost entró a toda prisa, armas en alto, gritando órdenes. «¡Nadie se mueva! ¡Agentes federales!». Sara se tiró detrás de la barra como estaba ensayado. Frost apuntó su arma a Lucien. «Lucien Bale, estás bajo arresto por violaciones de los...». Las cargas UV detonaron antes de tiempo. No las cargas de Frost. Las cargas de Chen, escondidas bajo diferentes mesas, cableadas a un detonador separado, 3 veces más potentes que las granadas aturdidoras tácticas que Frost había autorizado. La fonda estalló en una luz ultravioleta abrasadora. Los vampiros gritaron. La gente de Lucien se dispersó, la piel ampollándose. El empresario cayó, humo subiendo de la carne expuesta. La pareja junto a la ventana se desplomó, convulsionando, pero Lucien no se movió. Las ventanas reflectantes de UV hicieron exactamente lo que Marcus prometió, rebotando la luz, creando patrones de interferencia que debilitaron el efecto. Los espejos ocultos dispersaron los haces y la posición de Lucien en el reservado de la esquina lo colocó en la única sombra que los cálculos decían que existiría. «¿Qué diablos?». Frost giró hacia Chen. «Esas no son nuestras cargas». Chen sacó su arma. «No contra Lucien, contra Frost». «Lo siento, comandante. Cambio de planes». Disparó 3 veces. Centro de masa. Profesional. Fatal.
Frost cayó pesadamente. Marcus cortó la energía. La oscuridad engulló la fonda. Las luces de emergencia parpadearon. Las luces de emergencia de Lucien, posicionadas para iluminar al equipo de Frost, mientras dejaban a su gente en la sombra. Se desató un tiroteo. Los agentes de Frost devolvieron el fuego a ciegas, golpeando paredes y ventanas. El equipo de respaldo oculto de Chen, vampiros leales a la casa Morrow, irrumpió por la entrada de la cocina. Este era el verdadero asalto, el golpe final. Eliminar al equipo de Frost, ejecutar a Lucien, culpar de toda la masacre a una operación federal fallida. Pero Sarah había contado con el caos, contado con que la gente se olvidara de la mesera detrás de la barra. Se arrastró en la oscuridad hacia el cuerpo de Frost. La comandante aún respiraba, la sangre extendiéndose por su pecho. El entrenamiento médico de Sarah se activó. Presión sobre las heridas, buscar heridas de salida, mantenerla consciente. «Quédate conmigo», susurró Sarah. «Viene la ayuda». Chen, él. «Lo sé. Solo respira». Arriba, la verdadera batalla se desarrollaba. Lucien se movía como humo a través de la oscuridad, desarmando a un vampiro de Morrow en un movimiento fluido. Marcus se enfrentó a dos más cerca de la cocina. El empresario, con las quemaduras ya curándose, tacleó a un agente que buscaba granadas UV. Isabel Morrow salió del baño, agarró a Chen por detrás y le golpeó la cabeza contra la barra con una fuerza inhumana. 1, 2, 3 veces. Cayó inconsciente pero vivo. «Objetivo asegurado», gritó. En el tejado, el francotirador de Lucien disparó. El francotirador opositor cayó, su arma resonando. Toda la operación duró 90 segundos. Cuando los servicios de emergencia llegaron 7 minutos después, encontraron una zona de guerra. El equipo de Frost estaba diezmado, 3 muertos, 5 heridos. Chen estaba bajo custodia, inconsciente y esposado con bridas. Los vampiros de Morrow se habían desvanecido en la noche, y en el centro de todo, Sarah Blake, arrodillada sobre la comandante Frost, con las manos cubiertas de sangre, aplicando presión sobre heridas que la habrían matado en minutos. Los paramédicos llegaron a toda prisa. Sarah les entregó a Frost, retrocediendo lentamente. Lucien apareció a su lado. «Es hora de irnos. No puedo simplemente irme. No puedes quedarte. Mira». Él asintió hacia la calle. Más vehículos llegando. No policía, no ambulancias, camionetas negras con placas de gobierno, hombres de traje que se movían con la precisión de personas entrenadas para matar. «El cónclave», dijo Lucien en voz baja, «supervisión sobrenatural. Querrán declaraciones de todos. Y si te toman bajo custodia no puedo protegerte». Sarah miró a Frost siendo subida a una camilla. Miró la fonda. Su fonda, el lugar donde había servido café y se había ocupado de sus propios asuntos hasta hacía 3 días. «¿Sobrevivirá? Gracias a ti, probablemente». Él le ofreció la mano. «Pero tenemos que irnos ahora». Las sirenas aullaban a lo lejos. Más complicaciones se acercaban. Sarah tomó su mano. Se deslizaron por la cocina hacia el callejón donde Marcus esperaba con el sedán. La puerta se cerró detrás de ellos y el coche se alejó suavemente, dejando el caos a su paso. En el asiento trasero, Sarah miró sus manos. Sangre bajo sus uñas, sangre de otra persona esta vez, pero los había mantenido vivos. Finalmente. «Lo hiciste bien», dijo Lucien. «Murió gente. Menos de los que habrían muerto si no hubiéramos hecho nada. Frost vivirá para aprender la verdad. Chen testificará bajo juramento. La casa Morrow acaba de perder su operación de infiltración». Él la miró a los ojos. «Salvaste más vidas esta noche de las que perdiste en Kandahar. Haz las paces con eso». Sarah se recostó contra el asiento, el agotamiento cayendo sobre ella como una ola.
A través de la ventana trasera, vio cómo la fonda se alejaba en la distancia, el lugar donde su antigua vida había terminado y algo nuevo había comenzado. Había elegido un bando, librado una batalla, sobrevivido la noche. Pero la guerra apenas comenzaba y Sarah Blake ya no era una mesera atrapada en el fuego cruzado. Era una jugadora en el tablero. La pregunta era, ¿qué tipo de jugadora quería ser? La enfermería del Sanctum olía a antiséptico y sangre vieja. Sarah estaba sentada en una mesa de exploración mientras un doctor vampiro... «Sí, tenemos de esos», había dicho con sequedad. La revisaba en busca de lesiones. Costillas magulladas por golpearse contra la barra. Cortes en las manos por arrastrarse entre vidrios rotos. Quemaduras menores en el antebrazo por rozar un reflejo UV. Nada que amenazara su vida, nada que no sanara. «Tienes suerte», dijo el doctor, aplicando antibióticos a base de plata. «La mayoría de los humanos no salen de un tiroteo a 3 bandas con solo rasguños». Me mantuve agachada. «Te mantuviste lista». Terminó de vendarle el brazo. «Descansa. Hidrátate. Intenta que no te disparen en al menos 48 horas». Marcus esperaba afuera de la enfermería, con el teléfono pegado a la oreja. Terminó la llamada cuando la vio. «Frost está en cirugía, crítica pero estable. Dicen que se recuperará». Dudó. «Ha estado preguntando por ti». «¿Puedo verla?» «Todavía no. El cónclave tiene el hospital bajo llave. No hay visitas sin autorización». Él la guió por el pasillo. «Pero hay algo que necesitas ver». El centro de mando se había transformado en un centro de gestión de crisis. Las pantallas mostraban noticias, redes sociales, comunicaciones internas. Cada canal cubría la operación federal que salió mal en la fonda local. La historia oficial. Redada fallida en actividad criminal sospechosa. Agentes heridos. Sospechosos escapados. Investigación en curso. La verdad estaba enterrada bajo capas de lenguaje burocrático y metraje cuidadosamente editado. Pero otras pantallas mostraban historias diferentes, foros privados, redes encriptadas, lugares donde el mundo sobrenatural discutía sus asuntos. El rostro de Sarah estaba por todas partes, la humana que salvó al rey vampiro, el nuevo activo de Lucien Bale, la mesera que eligió un bando. Su nombre, su historial de servicio, su dirección, aunque ese apartamento ya estaba abandonado. Fotos de ella en la clínica de veteranos, el campo de tiro, caminando al trabajo. Hace 3 días había sido invisible. Ahora era infame. «La casa Morrow ha puesto precio a tu cabeza», dijo Marcus en voz baja. $50,000, bajo para una recompensa de vampiros, pero lo suficientemente alto como para atraer la atención de contratistas humanos. El estómago de Sarah se revolvió. «¿Cómo hago que esto pare? No puedes deshacer lo hecho». Lucien entró por una puerta lateral, todavía con el traje de la fonda, ni un cabello fuera de lugar. «Pero podemos asegurarnos de que la narrativa funcione a nuestro favor». Abrió una nueva pantalla. Imágenes del interrogatorio de Chen. El agente, sentado en una sala de concreto, esposado a una mesa de metal. Isabel Morrow estaba frente a él, con los brazos cruzados. Sin violencia, sin tortura, solo un interrogatorio paciente e implacable. Y Chen estaba hablando. «La casa Morrow me reclutó hace 8 meses. Su voz crepitó por los altavoces. Necesitaban a alguien dentro de las fuerzas federales de tareas sobrenaturales. Alguien que pudiera coordinar operaciones, alimentar inteligencia, arreglar accidentes». «¿Cuál era tu misión en la fonda?», preguntó Isabel. «Eliminar a la comandante Frost y su equipo, ejecutar a Lucien Bale, hacer que pareciera una operación federal fallida». Él se rió amargamente. «Inculpar a Bale por matar policías, iniciar una guerra entre vampiros y las fuerzas del orden humanas». ¿Quién autorizó las cargas UV modificadas? La casa Morrow las suministró.
Lord Antoine mismo aprobó la carga útil. 3 veces la fuerza reglamentaria diseñada para matar, no para capturar. Lucien pausó el video. Tenemos 6 horas de testimonio, registros financieros, registros de comunicaciones, todo lo que el cónclave necesita para sancionar a la Casa Morrow por violaciones de los acuerdos. ¿Funcionará?, preguntó Sarah. Ya está funcionando. El cónclave convocó una sesión de emergencia hace 3 horas. La Casa Morrow está siendo llamada a responder por infiltrar el gobierno humano, intentar un asesinato en terreno neutral y poner en peligro la mascarada. Él sonrió con frialdad. Están políticamente acabados. La pregunta es, ¿qué harán en su desesperación? Marcus abrió otra pantalla. Imágenes de seguridad del exterior del antiguo edificio de apartamentos de Sarah. 3 figuras vestidas de oscuro moviéndose con un propósito. Patearon su puerta. Registraron las habitaciones vacías. Se fueron frustrados. «Soldados de a pie de Morrow», dijo Marcus. «Atacaron tu casa hace 90 minutos. También visitaron la clínica de veteranos, buscando al doctor Rashid. Ha sido trasladado a custodia protectora y enviaron a alguien a la casa de Don Dale». El corazón de Sarah se detuvo. «¿Está él?» «Está bien. Teníamos gente vigilándolo. Interceptaron al operativo de Morrow antes del contacto». Marcus la miró a los ojos. «Pero sabe que algo anda mal. Ha estado tratando de llamarte durante 2 horas. Sarah sacó su teléfono. 17 llamadas perdidas, una docena de mensajes de texto. «¿Dónde estás? ¿Qué pasó en la fonda? La policía no me dice nada. Por favor, solo házmelo saber que estás bien. Sarah, estoy preocupado». Su pulgar se detuvo sobre el botón de llamar. «No», dijo Lucien suavemente. «Todavía no. Cualquier contacto lo pone en riesgo. Morrow estará monitoreando sus comunicaciones». «¿Así que lo dejo pensar que estoy muerta?» «Lo dejas pensar que estás a salvo. Hay una diferencia». Lucien abrió un borrador de mensaje en una cuenta desechable. «Enviaremos esto desde un canal seguro. Hazle saber que estás viva, que estás protegida y que le explicarás cuando puedas». Sarah leyó el mensaje. Era amable, breve, deliberadamente vago. Todo lo que Don Dale necesitaba escuchar y nada que Morrow pudiera usar. Se merece algo mejor que esto. Se merece seguir vivo, lo que significa mantener la distancia hasta que la Casa Morrow sea neutralizada. Lucien envió el mensaje. «Dale tiempo. Cuando esto termine, podrás explicarle todo o nada. Lo que le ayude a dormir por la noche». Otra pantalla se actualizó. Noticias de última hora. La comandante Elizabeth Frost sale de cirugía. Estado mejorado a grave, pero estable. Y debajo, un comunicado de las autoridades federales solicitando información sobre Sarah Blake. «Persona de interés en investigación en curso. Te están buscando», dijo Marcus. «No como sospechosa, como testigo, pero si apareces ahora, Morrow te mata antes de que puedas testificar. Así que estoy atrapada aquí». «Estás a salvo aquí», corrigió Lucien. «Hay una diferencia». Isabel Morrow entró en el centro de mando con un aspecto más sombrío que antes. «Tenemos un problema. Mi familia acaba de declararme anatema, excomulgada de la casa. Afirman que soy una traidora que trabaja con Bale». «¿Se equivocan?», preguntó Marcus. «Técnicamente no, pero significa que mi testimonio contra Chen no tendrá peso en los procedimientos del cónclave. Dirán que soy una exiliada despechada que hace acusaciones falsas». Miró a Lucien. «Necesitamos otro testigo, alguien neutral, alguien humano». Todos los ojos se volvieron hacia Sarah. «No», dijo ella de inmediato. «Absolutamente no. El cónclave se reúne en 72 horas», dijo Lucien. «Si presentamos el testimonio de Chen, Morrow alegará coerción. Si presentamos el testimonio de Isabel, alegarán parcialidad.
Pero si presentamos el testimonio de un humano que presenció todo, la mesera sin lealtades políticas, sin agenda sobrenatural, solo alguien que quedó atrapada en el fuego cruzado, me creerán. Tendrán que reconocerte. Y una vez que tu testimonio sea parte del registro oficial del cónclave, matarte se convierte en un delito capital. Estarás bajo la protección de los acuerdos. Él se acercó. Ahora mismo eres un cabo suelto, un objetivo, pero si testificas, te vuelves intocable. Sara miró las pantallas que la rodeaban, su rostro en listas de búsqueda y carteles de recompensa. Los mensajes preocupados de Don Dale. Frost luchando por su vida en una cama de hospital, la fonda reducida a una escena del crimen. Hace 3 días no era nadie. Ahora era la pieza clave en una guerra política que apenas entendía. ¿Qué pasa si digo que no? Encontraremos otra manera. Te esconderemos en algún lugar remoto. Nueva identidad, nueva vida. Desapareces y esperas que Morrow finalmente te olvide. La voz de Lucien era honesta, impasible. No es una mala opción. Mucha gente la tomaría. ¿Pero tú no crees que yo lo haré? Creo que no eres alguien que huye. Creo que te interpusiste frente a una bala porque no podías quedarte de brazos cruzados mientras alguien moría. Él la miró a los ojos. Creo que testificarás porque es lo correcto. Aunque sea aterrador, aunque te encierre en este mundo permanentemente. Sara permaneció en silencio durante un largo momento. En la pantalla, otra actualización de noticias. Arreglos funerarios para los 3 agentes federales muertos en el tiroteo de la fonda. Fotos de los muertos, rostros jóvenes, el hijo de alguien, la hija de alguien. Personas que pensaron que estaban sirviendo a la justicia. ¿Cuándo es la reunión del cónclave? Viernes, medianoche, terreno neutral en la antigua catedral del centro. Testificaré. La voz de Sara era firme. Pero quiero algo a cambio. Nómbralo. Frost. Cuando despierte, cuando sepa la verdad, quiero que sepa que intenté salvarla. Quiero que sepa que no todos la traicionaron. Sara miró a Lucien. Y quiero protección para Don Dale. Protección real, hasta que esto termine y Morrow esté acabado. Hecho. Lucien extendió su mano. Gracias, Sara. De verdad. Ella la estrechó. Su agarre era frío, firme, honesto. Confío en ti, dijo en voz baja. No me hagas arrepentirme. Haré lo mejor que pueda. Él soltó su mano. Ahora descansa un poco. Tienes 3 días para prepararte para el testimonio más importante de tu vida. Sara salió del centro de mando. Marcus la escoltaba a las habitaciones de invitados en lo profundo del sanctum. Una pequeña habitación, cama limpia, sin ventanas, una jaula con un colchón cómodo, pero al menos ella la había elegido. El cónclave se reunió en una catedral que no había visto oraciones en 70 años. Sara estaba en la nave central a las 11:47 de la noche del viernes, rodeada de seres que no deberían existir. Vampiros de una docena de casas, vestidos con todo, desde atuendos formales antiguos hasta trajes modernos. Representantes humanos de fuerzas especiales, sobrenaturales de todo el mundo, brujas, hombres lobo, cosas para las que aún no tenía nombre. Todos ellos la observaban. Marcus estaba a 1 metro detrás de ella, lo suficientemente cerca como para intervenir, lo suficientemente lejos como para dejarla sola. Lucien estaba sentado en la galería reservada para los líderes de las casas, con una expresión ilegible. Frente a él, Lord Antoine Morrow lo miraba con odio apenas disimulado. La árbitra, una vampira antigua que parecía la amable abuela de alguien, llamó a la sesión a la orden. Nos reunimos para abordar las acusaciones de violaciones de los acuerdos por parte de la casa Morrow. La testigo se acercará. Sara avanzó, sus botas resonando en la piedra. Vestía de forma sencilla, jeans oscuros,
camisa negra, la chaqueta de cuero que había sobrevivido a la fonda. Sin armas, sin micrófono, solo ella y la verdad. Levantó la mano derecha. ¿Juras proporcionar un testimonio honesto bajo pena de sanciones del acuerdo? Sí, juro. Diga su nombre. Sarah Blake, exmédico del ejército, 82, aerotransportada. Actualmente. Hizo una pausa. Actualmente, mesera desempleada. Una risa tranquila recorrió la cámara. La tensión se rompió ligeramente. Durante los siguientes 40 minutos, Sarah contó todo. El láser, salvar a Lucien, las fotografías, el reclutamiento de Frost y Chen, la operación encubierta de la fonda, la traición de Chen, las cargas UV modificadas, Frost desangrándose mientras el caos se desataba a su alrededor. No embelleció, no dramatizó, simplemente expuso los hechos de la forma en que había sido entrenada para informar incidentes en el campo, claros, cronológicos, verificables. Cuando terminó, Lord Antoine se puso de pie. Este testimonio es fabricado, una colaboradora humana que miente para su amo vampiro. Su voz destilaba desprecio. Ella no tiene credibilidad, ni pruebas, solo la palabra de alguien que eligió traicionar a su propia especie. «Tengo pruebas», dijo Sarah en voz baja. Hizo un gesto a Marcus, quien activó una pantalla. Se reprodujo el metraje del interrogatorio de Chen, su confesión, los registros financieros, los registros de comunicación que mostraban a Chen reportando directamente a los operativos de la casa Morrow. El agente Chen dio este testimonio voluntariamente bajo compulsión de la verdad, presenciado por 3 observadores neutrales del cónclave, continuó Sarah. Detalló cómo Morrow lo reclutó, le suministró cargas UV modificadas y le ordenó ejecutar a la comandante Frost y su equipo. Se volvió para encarar a Lord Antoine. También proporcionó nombres de otros 17 agentes humanos a su servicio. El cónclave ya ha verificado a 12 de ellos. El silencio llenó la catedral. La árbitra habló. Lord Antoine, ¿cómo responde a estas acusaciones? Esto es una conspiración orquestada por Lucien Vale para destruir mi casa. La evidencia es exhaustiva, interrumpió la árbitra. Los análisis forenses financieros confirman transferencias de dinero de cuentas de Morrow al agente Chen. El análisis balístico confirma que las cargas UV fueron fabricadas exclusivamente para la casa Morrow. Y tenemos el testimonio de 3 testigos separados, incluida uno de su propia sangre. Hizo un gesto a Isabel, que estaba sentada en la sección de exiliados. ¿Cómo responde? La compostura de Lord Antoine se resquebrajó. Ella es anatema, una traidora. Su palabra no significa nada. Pero la mía sí, dijo Sarah. Soy humana, sin lealtades de casa, sin agenda sobrenatural. Solo alguien que los vio intentar iniciar una guerra que habría matado a miles. Se acercó a la barandilla del estrado de testigos. No me importan las políticas vampíricas, no me importan las enemistades de siglos, pero me importan los 3 agentes federales que murieron porque ustedes querían poder. Me importa la comandante Frost, que está reaprendiendo a respirar porque su operativo le disparó 3 veces. Me importa la gente que morirá si se les permite seguir operando. Su voz resonó en la catedral. Todos los ojos estaban puestos en ella. Así que aquí está mi testimonio. La casa Morrow violó los acuerdos, infiltró el gobierno humano, intentó un asesinato en terreno neutral y puso en peligro la mascarada que los mantiene a todos ustedes a salvo. Miró directamente a Lord Antoine. Si permiten que esto siga así, le están diciendo a cada vampiro en cada ciudad que las reglas no importan, que el caos es aceptable, que la guerra es preferible a la paz. La árbitra se puso de pie. El cónclave deliberará. Todas las partes son despedidas hasta que emitamos un juicio.
2 horas después llegó el veredicto. La casa Morrow, declarada culpable de violaciones de los acuerdos, despojada de derechos territoriales, activos congelados. Lord Antoine y su círculo íntimo remitidos a la custodia del cónclave en espera de una investigación adicional. La recompensa por la cabeza de Sarah fue anulada. Cualquiera que la tocara enfrentaría sanciones capitales. Ahora estaba bajo protección permanente del acuerdo. Lucien la encontró en el jardín de la catedral después, sentada en un banco de piedra bajo árboles desnudos. «Lo hiciste», dijo, sentándose a su lado. «La casa Morrow está acabada. Frost obtendrá justicia. Chen enfrentará juicio tanto en tribunales humanos como sobrenaturales». Hizo una pausa. «Estás a salvo ahora, oficialmente a salvo». Sarah se rió sin humor. «Testifiqué frente a vampiros y brujas sobre una conspiración gubernamental que involucra infiltración sobrenatural. Nunca volveré a estar a salvo». «No», asintió Lucien, «pero estarás protegida. Hay una diferencia». Se sentaron en silencio por un momento. El amanecer aún estaba a horas, pero la noche se sentía menos oscura de alguna manera. «Hablé con el cónclave», dijo Lucien. «Te están ofreciendo una posición formal, enlace humano, alguien que pueda moverse entre ambos mundos, interpretar situaciones, prevenir malentendidos antes de que se conviertan en conflictos». Él la miró. «Es un trabajo peligroso, pero es importante y estás excepcionalmente calificada. Porque te salvé la vida. Porque ves con claridad cuando todos los demás están cegados por el miedo o la ideología. Porque te adentras en el peligro cuando todos los demás huyen. Porque eres honesta en un mundo construido sobre mentiras». Él se puso de pie, ofreciéndole la mano. «No te pido que trabajes para mí. Te pregunto si quieres trabajar conmigo. Construir algo mejor. Mantener la paz. Salvar vidas». Sarah miró su mano extendida. Hace 3 días había sido una mesera sirviendo café y tratando de olvidar Kandahar. Ahora era alguien que testificaba ante el cónclave. Alguien con un precio por su cabeza, anulado, pero no olvidado. Alguien que no podía volver a la normalidad aunque quisiera. Don Dale había respondido a su mensaje. «Solo vuelve a casa cuando puedas. Estaré aquí». Pero su hogar ya no existía, no de la forma en que lo había hecho. Ella tomó la mano de Lucien y se puso de pie. «Sin mentiras», dijo. «Nunca. Ese es el trato». «Sin mentiras», asintió él. Caminaron de regreso por la catedral, pasando junto a vampiros y humanos y cosas intermedias. Marcus se unió a ellos junto con Isabel, quien había sido indultada por el cónclave y a quien se le había ofrecido un lugar en la casa de Lucien. «¿Y ahora qué?», preguntó Sarah. «Ahora reconstruimos. Limpiamos la red de Morrow. Ayudamos a la fuerza de tareas de Frost a reestructurarse. Nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder». Lucien la miró. «Y te encontramos un mejor apartamento. Preferiblemente uno con seguridad real y una cerradura que funcione», añadió Marcus. Sarah sonrió a pesar de todo. «Suena a plan». Salieron a la oscuridad previa al amanecer. La ciudad se extendía ante ellos. Gente común durmiendo en camas comunes, ajenos a las guerras en la sombra que se libraban para mantenerlos a salvo. Un sedán negro esperaba en la acera. Sarah se detuvo en los escalones de la catedral, mirando hacia atrás por última vez. Podía ver su reflejo en las antiguas puertas, pálida, exhausta, pero de pie, todavía humana, todavía ella misma, todavía aquí. Subió al sedán. Lucien estaba sentado frente a ella, Marcus al frente, Isabel a su lado. La puerta se cerró con ese familiar sonido de bóveda. «¿A dónde?», preguntó el conductor. Lucien miró a Sarah. «Tú eliges». Ella pensó en la fonda, en Don Dale y el doctor Rashid, y la vida que había dejado atrás, en Frost, recuperándose en una cama de hospital,
en Chen esperando juicio, en todas las piezas en movimiento de un juego que apenas comenzaba a entender. Al Sanctum, dijo finalmente. Necesito café y una sesión informativa, sobre todo en lo que acabo de meterme. Bienvenida al equipo, dijo Isabel con una sonrisa afilada. El sedán se alejó de la catedral, llevando a Sarah Blake hacia lo que viniera después. Detrás de ella, la vieja vida se desvanecía como un sueño. Adelante, algo nuevo, incierto y peligroso la esperaba. Pero por primera vez desde Kandahar no huía del peligro. Corría hacia un propósito. Las luces de la ciudad se desdibujaron por la ventana. Sarah vio su reflejo en el cristal, sombrío, decidido, irrevocablemente cambiado. Una mesera que salvó a un rey vampiro, una humana que eligió un bando, una superviviente que finalmente encontró algo por lo que valía la pena luchar. Ella sonrió. Entonces, dijo volviéndose hacia Lucien, dime todo lo que necesito saber sobre este nuevo trabajo, empezando por si hay un plan dental. Lucien se rió, genuino y sorprendido. Creo que encajarás perfectamente. El sedán desapareció en el laberinto de calles dormidas, llevando a Sarah Blake hacia un futuro que nunca había imaginado. Pero de nuevo, los mejores futuros siempre eran los que nunca veías venir.